Vamos con la ayuda del Señor, vamos con la ayuda del Señor a tomar nuestras Biblias, vamos a tomar nuestras Biblias en las manos y vamos a estudiar la palabra de Dios. Es importante que entendamos lo que dice el Señor, porque sin duda alguna nosotros somos parte de la última generación. Tal vez algunos de nosotros descendamos al sepulcro y tal vez otros de nosotros podamos tener el privilegio de ver venir a Jesús en gloria y de pasar por en medio del tiempo de angustia previo, del tiempo de angustia de Jacob, de la gran tribulación, de las 7 postreras plagas, victoriosos y esperando al Rey de Reyes. Por tal razón es muy importante que nosotros podamos entender el tiempo en que estamos viviendo, mis hermanos. Es bastante importante eso. Si nosotros entendemos el tiempo en que estamos viviendo, pues eso nos va a motivar en gran manera a buscar más al Señor con todo el corazón, a abandonar todos esos arraigos que todavía tal vez tenemos, ya sea en la parte moral o en el carácter, y que podamos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vivir vidas que digan que lo estamos esperando a Él. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 1 en adelante hasta el 8. Mateo capítulo 25, verso 1 al 8. Dice la palabra del Señor, y esto es una profecía. ¿Saben ustedes que Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, no es más que la continuación de las profecías de Jesús del tiempo del fin? Es decir, que en Mateo 24 nosotros encontramos que Jesús dijo que vendrían muchos en su nombre, que habrían guerras, terremotos, hambres, pestes. Jesús dijo que habría un tiempo de angustia donde algunos se entregarían unos a otros, que habría una gran tribulación cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, que vendría un fuerte pregón que sería dado a todo el mundo como una gran predicación para que el mundo no ignore que Dios nos ha dado oportunidad a todos. Y Jesús da todas las señales, y casi siempre nosotros terminamos el capítulo 24 y pensamos que ahí terminaron las señales, pero hay una señal más y está en el capítulo 25. Es decir, que el capítulo 25 forma parte de las señales del tiempo del fin de Mateo 24, solamente que está separado por capítulos, pero es el mismo sermón profético de Jesús de Mateo 24. Pero en el capítulo 25, el Señor no habla de cómo el mundo se va a desenvolver, sino que eso ya lo dijo en Mateo 24, todo el capítulo. Pero en el capítulo 25, el Señor le habla directamente a su iglesia. Y le habla a su iglesia en el tiempo del fin. Y le habla a su iglesia en el tiempo del fin, mostrándole que tiene una condición que no es buena para los días en los que estamos viviendo. Mateo capítulo 25, versículo 1, 7 al 8. Versículo 1, desde el 1 hasta el 8, mis hermanos. Yo quisiera que en esta mañana pudiéramos nosotros, por la gracia del Señor, entender el lenguaje de Jesús, porque Jesús nos dice demasiado en estos versículos. Entonces el reino de los cielos, el evangelio, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Qué interesante. 10 vírgenes
que salen a recibir al esposo. Están esperando a Jesús. Y aquí Jesús habla de la condición espiritual de esas vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, la palabra que se utiliza acá para prudentes es la misma palabra que se utiliza en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Voy a leerlo. Mateo capítulo 7. Y la palabra para insensatos es exactamente la misma. Así que voy a ir al libro de Mateo capítulo 7 y voy a leer exactamente del versículo 24. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea que estas vírgenes prudentes son personas que oyen las palabras de Jesús y las ponen en práctica. Y al escuchar las palabras de Jesús y ponerlas en práctica, entonces Jesús los compara a alguien que edifica su casa sobre una roca. Sigue diciendo en el libro de Mateo 25. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, vamos a mirar por quién están representados los insensatos. Luego dice, pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces aquí tenemos dos grupos, están presentados de manera simbólica por el Señor Jesús en Mateo 7 como los prudentes, aquellos que escuchan las palabras de Jesús, las practican. Entonces el Señor dice que estos que escuchan sus palabras y las practican, están edificando sobre la roca que es Él. Pero dice que los insensatos están simbolizados por aquellos que no, o sea, que escuchan también la palabra del Señor, pero no la practican. No la practican. Y los compara a quienes están edificando sobre un terreno que no es firme. Están edificando sobre la arena. Continuamos en Mateo 25 teniendo esto claro para poder entender qué es la característica de ser una virgen insensata y cuál es la condición de una virgen prudente. Entonces ya sabemos que acá en Mateo 25, cuando el Señor está hablando de vírgenes prudentes y de vírgenes insensatas, está hablando simplemente de personas que tienen la verdad, guardan la palabra de Dios en el sentido de las prudentes, ¿eh? Y las insensatas son personas que tienen la verdad, pero no la obedecen. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas prudentes, es decir, que estas son las que escuchan la palabra de Jesús y la ponen en práctica y están edificando sobre la roca. Y 5 insensatas, estas son las que escuchan la palabra de Jesús, pero no la practican. Luego dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Qué interesante esto, porque acá el aceite es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y me está diciendo algo, que para que yo pueda obedecer la palabra de Dios, escucharla y obedecerla, yo tengo que tener el Espíritu Santo. Tengo que tener a Cristo morando en mi vida. Es la única manera. Pero para poder tener a Cristo morando en mi corazón, y escuchar la palabra y ponerla en práctica, necesito ampliar mi relación con Él. Necesito tener una comunión con Él más continua, ferviente, apasionada. Una comunión tal que no me separe ni un momento de Él.
Y eso es lo que va a hacer que yo sea una virgen prudente, porque solo las vírgenes prudentes tienen el aceite en sus vasijas. Mas las prudentes, dice la escritura, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las insensatas solamente tenían las lámparas, la Biblia. Estudiaban sus Biblias de manera casual. Tal vez de vez en cuando le hablaban a alguien de la Biblia. Tal vez de vez en cuando le decían a una persona que se preparara porque Cristo iba a venir, pero no tenían una relación genuina con Jesús. Por lo tanto, no tenían aceite, no tenían el Espíritu Santo. Y la Escritura dice, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. No se conformaron simplemente con una lectura casual de la Biblia, sino que tenían una relación intensa y apasionada con nuestro Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo, a tal punto que eran llenos cada día del Espíritu de Cristo. Sigue diciendo la Escritura. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, acá hay una condición interesante, y es que sin importar si son prudentes o son insensatas, todas se duermen. Las 5 prudentes se duermen, las 5 insensatas se duermen. Quiere decir que el Señor está mostrando que su iglesia en el tiempo del fin es una iglesia dormida. Es una iglesia que está roncando. Es una iglesia que simplemente está en un estado en el que como una persona dormida no logra ver lo que pasa a su alrededor. Y esto es muy importante entenderlo, porque el que está dormido, yo, por ejemplo, anoche me quedé dormido a las 9 de la noche y me desperté hoy a las 5 de la mañana y voy a decirles algo. Después de que me dormí, hasta las 5 de la mañana no volví a saber nada, no me desperté en toda la noche. Un estado de inconsciencia en el que no sabía lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Y a eso es que se refiere el Señor cuando dice que su iglesia, tanto prudentes como insensatas, están dormidos o estamos dormidos. Estamos en una condición tal en la que no estamos mirando lo que pasa a nuestro alrededor porque estamos dormidos. Y la escritura dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó el clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Si bien es cierto que tanto insensatas como prudentes están dormidas, también es cierto que las prudentes tenían el aceite, la provisión que les iba a servir para recibir al esposo. Sin el aceite, que es el espíritu, nadie puede recibir al esposo. Por eso tenemos que estar clamando por el espíritu de Cristo. Tenemos que estar clamando por ser semejantes a Él. Tenemos que estar clamando por parecernos a Él. Tenemos que cada día estar contemplando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de tal manera que nuestros sentidos sean arrobados por su gloria. Y como dice segunda de Corintios 3:18, seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Es triste la condición y deplorable en la que el Señor habla de nosotros como iglesia. Y necesitamos despertar, hermanos. Necesitamos despertar porque Satanás está trabajando de una manera increíble en el mundo entero mientras que nosotros dormimos. El Señor Jesús
habló nuevamente de cómo debe estar su iglesia en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 35 al 40. Lucas, capítulo 12, verso 35 al 40. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Qué interesante que aquí nuevamente el Señor toma uno de los símbolos que dio en la parábola de las 10 vírgenes. Ceñidos los lomos, pero dice vuestras lámparas encendidas. Hermanos, nadie puede tener una lámpara encendida si no tiene aceite. En la antigüedad, para poder tener una lámpara encendida, se necesitaba el aceite. Y el Señor está diciendo que estén vuestras lámparas encendidas. Está diciendo que ustedes estén todos los días llenos del Espíritu. Porque necesitan el Espíritu para poder ser semejantes a Jesús. Se necesita el Espíritu de aquel que vino y murió por nosotros. Y luego dice el Señor, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Pero escuchen esto, tenemos que ser semejantes a hombres y mujeres que están esperando que su Señor regrese de las bodas. Es decir, que en este momento Cristo se está casando con su iglesia, porque cuando Él venga no va a venir a casarse, Él regresa de las bodas. Pero cuando Él regrese de las bodas, nosotros tenemos que tener las vasijas llenas de aceite. Y por eso la Escritura dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y hay una bienaventuranza. Y la palabra bienaventurados significa felices, contentos, dichosos. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. Qué interesante que aquí habla de un tercer grupo. No es ni siquiera, o es un llamado del Señor para las vírgenes prudentes que están dormidas, porque las vírgenes prudentes están dormidas, pero tienen aceite. Pero aquí el Señor es misericordioso y está haciendo un llamado a esas vírgenes prudentes y les dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, es decir, que no estén durmiendo como las vírgenes prudentes, sino que estén velando, que aparte de eso tengan el aceite en sus vasijas, vuestras lámparas encendidas, dice el versículo 35 de Lucas 10, que tengan las lámparas encendidas, pero que estén velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y ahora escuchen esto. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Así que hay una bienaventuranza especial para todos aquellos que velen con aceite en sus vasijas. Porque una cosa es tener aceite en las vasijas y estar durmiendo, y otra cosa es tener aceite en las vasijas, pero estar velando. Hermanos, hay una pequeña minoría hoy, y no estoy diciendo que las vírgenes prudentes no se van a salvar, por supuesto que sí, porque tienen el espíritu, pero están dormidas. Pero el Señor nos hace un llamado, nos dice que seamos vírgenes prudentes, pero que no estemos durmiendo, que estemos velando. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Y luego dice el Señor, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría robar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Mis hermanos, hay una bienaventuranza especial para quienes tienen aceite en sus vasijas, pero no están dormidos.
están velando. El Señor dice, se ceñirá y les servirá. Les llama bienaventurados. Hay un pasaje muy bonito en este librito que posiblemente muchos de ustedes conozcan. La maravillosa gracia de Dios, la página 353. Ahora es el momento de prepararnos para la venida de nuestro Señor. La preparación para salir a su encuentro no puede lograrse en un momento. ¿Escucharon eso? La preparación para salir al encuentro del Señor no va a ser algo casual. Por eso las vírgenes insensatas, cuando se escuchó la voz que decía, ahí viene el esposo, salid a recibirle, se encontraron con que no tenían aceite. Porque es que el aceite se cultiva cada día, el aceite se recibe cada día. Somos llenos del aceite y del Espíritu de Cristo todos los días. Los actos de nuestra vida diaria, los apegos de nuestra vida diaria, determinan si estamos recibiendo el Espíritu de Jesucristo o estamos recibiendo el molde del mundo. La preparación para salir al encuentro no puede lograrse en un momento. En preparación para esta solemne escena, debiéramos esperar en actitud vigilante y velar. Velar. ¿Velar sobre qué? Velar sobre qué es lo último que salió de moda. Velar sobre las novelas que saca Caracol o RCN. Velar el dinero. ¿O qué es lo que tenemos que velar nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que velar? Esto es importante entender, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que velar? Voy a pedirle a la hermanita Nilay, si está por ahí, que apague todos los micrófonos. Es importante que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que velar, porque muy posiblemente estamos velando lo que no debemos velar. Estamos cuidando lo que no tenemos que cuidar. Debiéramos esperar en actitud vigilante y velar combinando todo ello con trabajo ferviente. Así glorifican a Dios sus hijos en medio de las agitadas escenas de la vida. Se oirán sus voces pronunciando palabras de ánimo, fe y esperanza. Todo lo que tienen y son está consagrado al servicio del Maestro. Qué interesante conclusión. Y mis hermanos, el apóstol Pablo, hablando de esto de velar, ¿qué significa velar? Velar significa tener todas nuestras facultades mentales y físicas en la contemplación del Hijo de Dios, en la contemplación de los eventos finales, en la contemplación de la gloria del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 6, el apóstol dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, ¿quiénes son los que van a saber que el día del Señor viene como ladrón en la noche? Bueno, los que tienen aceite en sus vasijas, pero aparte de eso, están velando, porque el Señor ya nos dijo en el libro de Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y luego nos dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando su Señor venga les halle velando. Así que, ¿quiénes son los que van a entender, los que van a ver claramente los eventos que marcan la venida del Señor? Los que tienen aceite en sus vasijas y no están dormidos, están velando. Y voy a decirles,
van a ser muy poquitos. Porque la mayoría de la gente estamos velando otras cosas. O estamos velando cómo está el hermano, o estamos cuidando la plata, o estamos cuidando nuestro vestido. Estamos cuidando todo y estamos velando sobre todo menos sobre lo que debemos velar. Y el Señor dice, pero acerca de los tiempos, de los eventos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Por qué Pablo dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche? Porque ya en Lucas 12:39 nos había dicho, porque si el padre de familia supiera a qué horas viene el ladrón, velaría y no dejaría robar su casa. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, nuevamente, nos llaman a que no seamos vírgenes prudentes dormidas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y es que hay una razón, hermanos, hay una razón por la que nosotros debemos velar definitivamente. Y es que Satanás se está moviendo de 1000 maneras, está trabajando de 1000 maneras para desviar la atención, no solamente del mundo, sino de la iglesia de Dios en los últimos días, de la preparación, de velar y de tener sus vasijas o de tener nuestras vasijas llenas de aceite. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 12. Satanás engaña al mundo entero. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que Satanás está trabajando de una manera tremenda. Satanás sí está velando. Satanás no se duerme como las vírgenes prudentes. Satanás está velando porque sabe que tiene poco tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que Satanás está engañando de todas las maneras. Satanás está engañando al mundo a través de la brujería, está engañando al mundo a través del estado de los muertos, a través del fútbol, a través de la televisión, a través de la moda, a través de la globalización. Que Satanás tiene 1000 maneras de engañar a través de los famosos extraterrestres y los avistamientos que se vienen presentando. O sea, tiene 1000 maneras para engañar Satanás y tiene un engaño diferente para cada persona, donde esté. Y el último gran engaño de Satanás, o uno de los últimos grandes engaños de Satanás, porque no es el último, es poder tener el control de las individualidades de los seres humanos, poder tener el control de las naciones, para de esa manera poder prepararlos para hacer guerra contra el Señor. En el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 5, nos dice la palabra de Dios. Salmo capítulo 2, verso 1 al 5.
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Escuchen esto. No dice se levantan, dice se levantarán en el futuro. De manera que el salmista estaba mirando en visión profética lo que iba a pasar en nuestro tiempo con la globalización. ¿Por qué se amotinan las gentes? Se unen las gentes, se amotinan, se unen. Y los pueblos piensan cosas vanas. Y luego dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Así que me está diciendo aquí que las gentes del mundo se van a unir en propósitos y que los reyes y los príncipes de la tierra van a consultar unidos ¿contra quién? Contra Jehová, contra el Padre y contra su ungido, contra su Hijo Jesucristo. Y luego dice, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esta profecía es muy interesante, que está escrita en el Salmo 2, verso 1 al 5. ¿Por qué? Porque me está hablando de lo que está sucediendo hoy día. Más de 2000 años atrás se escribió la condición, se describió por el salmista la condición en la que iba a estar esta tierra. La gente unida en propósitos, reyes y príncipes unidos en contra de Dios, con un propósito, decir, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Una separación total del Señor y de su ley. Eso es lo que está diciendo Salmos. Isaías capítulo 8, versículo 9 al 10. Isaías capítulo 8, verso 9 al 10. Dice algo muy interesante Isaías 8, 9 al 10. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Aquí dice que se amotinaban los pueblos y los reyes y los príncipes consultaban contra Jehová y su ungido. Pero el Señor dice, reúnanse, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Preparaos y seréis quebrantados. Haced planes y serán anulados. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Así que hermanos, muy interesante esto que dice Isaías, porque dice que definitivamente los pueblos se van a reunir, pero van a ser quebrantados. Y por eso es que el Salmo 2, el verso 5 dice, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con ira. Todo esto que está pasando en el mundo, la globalización y todos los planes que los reyes de la tierra están haciendo junto con el Vaticano, el Concilio Mundial de Iglesias, donde están unidas todas las iglesias de la tierra prácticamente, todos esos planes, el Señor los va a turbar. Y dice que los va a turbar por una razón, porque Dios está con nosotros, dice Isaías 8:10. Así que mis hermanos, nosotros estamos viviendo en medio de la mirada profética de los grandes profetas de la antigüedad. Nosotros estamos, mis hermanos, viviendo en el tiempo que los profetas quisieron vivir. Estamos bajo la mirada de Jeremías, de Isaías, del profeta Daniel. Ustedes y yo somos los actores de esa profecía.
Estamos viviendo en el tiempo descrito por los grandes profetas. A ese tiempo el mundo le llama el nuevo orden mundial, nuevo orden mundial. Y han ido haciendo cosas por años para poder tener el control de los seres humanos y lo están logrando. Pero la escritura dice que el Señor, cuando los reyes de la tierra se unan con los príncipes para consultar unidos, dice que el Señor se va a reír de ellos, se va a burlar de ellos y luego los tratará con ira. Así que mis hermanos, el nuevo orden mundial es un hecho, pero no debemos tener miedo del nuevo orden mundial. De lo que debemos tener miedo es de estar separados del Señor. De eso sí que debemos tener miedo. Porque si nosotros estamos unidos con el Señor, no tenemos problema. El profeta Isaías dice que los pueblos se van a reunir y sin embargo serán quebrantados. Que los de lejanas tierras se van a ceñir y sin embargo también serán quebrantados. Dice que se van a preparar y por tercera vez dice y serán quebrantados. Dice que van a hacer planes y serán anulados. Y luego dice que van a proferir palabra y esa palabra no será firme. Y finalmente, el versículo 10 de Isaías 8 dice, porque Dios está con nosotros. Así que el temor de nosotros, mis hermanos, no debe ser la ley dominical, no debe ser el nuevo orden mundial. El temor de nosotros no debe ser que no se pueda comprar ni vender. El temor de nosotros, mis hermanos, debe ser que nosotros no tengamos una relación genuina con Jesús. El temor de nosotros debe ser que nosotros estemos velando lo que no debemos velar. La gente vela a veces hasta las 11, 12 de la noche con el celular. La gente vela con el celular. La gente vela con las novelas, 2, 3 horas con las películas. Y hay cristianos que todavía velan con la pornografía. La gente vela haciendo planes sobre las cosas de este mundo y cómo conseguir y amasar y recaudar más dinero. Ellos deben temer. Y si nosotros estamos velando esas mismas cosas, también deberíamos tener miedo. Pero si nosotros, mis hermanos, lo que estamos es velando sobre nuestra preparación, ¿por qué hemos de tener miedo nosotros? ¿A qué le vamos a temer si Dios está con nosotros? Los pueblos se unen, se reúnen, los reyes y príncipes se juntan, pero el Señor los va a turbar. Así que, mis hermanos, el miedo nuestro no debe ser por lo que está pasando en el mundo. Hay gente asustada ahorita, hermanos. Gente asustada por todos lados. Y la gente está asustada porque se están mirando cosas en el mundo que nunca se habían visto antes. El amor echa fuera el temor. Enamorados de Jesús, no tenemos temores, hermanos. El Señor es nuestra fortaleza y en Él vamos a salir victoriosos si es que Él es nuestra justicia. Así que los pueblos de la tierra están unidos en política, en religión, han creado una salud para destruir a la humanidad y todos los protocolos de salud que ha creado el nuevo orden mundial a través de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, son simplemente para destruir la salud de las personas y para asegurar el control global.
Porque quien no recibe el mensaje del Señor, el mensaje de salud que el Señor da, tiene que recibir los protocolos del diablo y los protocolos del nuevo orden mundial. La educación, el comercio, todo, mis hermanos, todo está controlado. Todo lo tiene el nuevo orden mundial como un as debajo de la manga, como una ficha que va a mover y que cuando la mueva, finalmente, de manera agresiva, va a tener el control de todas las individualidades. Cada ser humano que no depende del Señor en religión, en salud, en educación, en comercio y que no tiene una relación con el Señor, va a ser absorbido por la globalización. Un jesuita llamado Malachi Martin trabajó con Juan Pablo II por muchos años como asesor y consejero de Juan Pablo II, del Papa Juan Pablo II. Era jesuita y este hombre escribió un libro, por ahí lo tengo, aquí lo estoy mirando, se llama Las llaves de esta sangre. Y en ese libro él relata muchas cosas, pero una de las cosas que dice Malachi Martin, este jesuita, de la globalización, es lo siguiente. Quienes no se unan a Roma como grupos tendrán que enfrentar graves consecuencias o se convierten de forma realista en parte de la globalización, escuchen esto, o se comparten o se unen de forma concreta, realista, en parte de la globalización o como grupos se mantendrán en el mismo lugar, sus grupos serán reducidos en términos de cantidad de influencia y finalmente perderán su identidad como parte operativa del nuevo orden mundial. ¿Ustedes saben cuándo se escribió esto? Hace más de 20 años. Hace por lo menos 25 años que se escribió esto. Lo escribió Malachi Martin en el libro Las llaves de esta sangre. Recuerden que era jesuita. Y lo que dice él es que quienes no se sometan a la globalización como grupos van a desaparecer. Y dice que finalmente perderán su identidad como parte operativa del nuevo orden mundial. Voy a decirles algo. ¿Ustedes creen que las organizaciones religiosas que están moviendo tanto dinero y que están comerciando con los diezmos del Señor, que están invirtiendo dinero, organizaciones religiosas en la bolsa de valores y en multinacionales, comprando acciones, ¿ustedes creen que ellos van a desaparecer? No van a desaparecer. ¿Sabe quiénes van a desaparecer como parte operativa del nuevo orden mundial, como dice Malachi Martin? Aquellos que vivan en el campo y desde el campo estén haciendo la obra. No hay nada que perder. El que vive en el campo no tiene nada que perder. No hay ambiciones más que el pan de cada día y servirle al Señor. El problema está cuando nosotros tenemos ambiciones fuera de lo que el Señor dice. La única ambición que nosotros deberíamos tener, mis hermanos, la única ambición que deberíamos tener y en la que no deberíamos descansar ni un momento, es en ser semejantes a Jesús. ¿Cuánto necesito yo eso? Lo necesito con urgencia. Le clamo al Señor cada día para que transforme mi carácter, para que quite todavía de él esas cosas feas que todavía hay ahí, que son como manchas en mi camino. Y le ruego al Señor que me las quite, porque quiero parecerme a su Hijo. El libro La Educación, página 16, dice algo interesante. Todo ser humano creado a la imagen de Dios
está dotado de una facultad semejante a la del creador. ¿Cuál es esa facultad? La individualidad, la facultad de pensar y hacer. Y precisamente el diablo lo que quiere es terminar, destruir por completo esa facultad que Dios le dio a los seres humanos, que el Señor nos dio a los seres humanos. La facultad de tener individualidad, de pensar, de poder obrar de manera libre. La está quitando el diablo. Para eso es el nuevo orden mundial, para poder tener el control. Y por eso fue que se creó la Agenda 2030, que yo no sé si eso se irá a dar, porque el propósito de los reyes de la tierra y de los príncipes de la tierra es que para el año 2030 ellos van a conseguir a través de los gobiernos del mundo 17 ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible, como le llaman. Eso es algo que impulsa Naciones Unidas con su agenda globalista. Uno de esos objetivos, o el primero, es el fin de la pobreza. Objetivo 2, que haya cero hambre en la tierra. Objetivo 3, que haya salud y bienestar. Yo no sé cómo van a conseguir esto, porque acabar con la pobreza, cada día hay más pobreza y desigualdad. Que haya cero hambre en la tierra, el objetivo 2, eso está difícil. Las tierras producen menos, más venenos para que produzcan, menos producción de alimento, por la manipulación del clima y todo lo que está pasando, más destrucción de los cultivos. Así que ese objetivo de hambre cero es muy difícil. Salud y bienestar. Todos los días salen más enfermedades y hay menos soluciones. Educación de calidad. Eso es imposible. Así que igualdad de género. Bueno, tal vez eso lo consigan. Agua limpia y saneamiento. Es el objetivo 6. Energía sostenible. Tremendo todo esto. Trabajo decente y crecimiento económico es el objetivo 8. Y así son 17 objetivos, hermanos. 17 objetivos que buscan tener el control. Entre eso, el Señor dice que va a trastornar todos los planes de los hombres. Jesús dijo que este mundo iba a estar en una condición como la de los antidiluvianos justo antes de su segunda venida. Eso es bien interesante. Jesús dijo que este mundo iba a estar en una condición semejante a la de los antediluvianos en cuanto a la depravación antes de su segunda venida. Lucas capítulo 17, versículo 16 al 32. Lucas 17, verso 16 al 32. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban, estos no estaban velando. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Muy interesante esto. Muy interesante, hermanos. Y yo quisiera compartir con ustedes algo que leí
que me parece muy bonito, en el libro Patriarcas y Profetas, la página 103. Es un llamado del Señor. Al acercarse al fin de su tiempo de gracia, los antediluvianos se entregaron a emocionantes diversiones y festividades. Quienes poseían influencia y poder se empeñaban en mantener la mente del pueblo absorta en alegría y placer, para que nadie se impresionara con la última y solemne advertencia. Hermanos, ¿acaso no es eso lo que está pasando? ¿Acaso el diablo no ha creado cosas para mantenernos a nosotros entretenidos? Hermanos, si bien es cierto que la televisión sirve para ver cosas positivas y edificantes como sermones, ¿cierto? Cómo sembrar una mata quizás, aprender cosas de esas. Pero la gran mayoría de las personas la utiliza para el mal. Y es una distracción tremenda. El cine, Hollywood, el fútbol. ¿Cuántos miles y millones de personas, y aún cristianas, están perdidas todavía, infatuadas, mirando partidos de fútbol? Y son fanáticos de un equipo y de la selección Colombia. ¿Cuántos? Distracciones del diablo que no nos permiten velar. Quienes poseían influencia y poder, escuchen esto, quienes poseían influencia y poder entre los antediluvianos, es decir, los magnates de la tierra de ese tiempo, los multimillonarios, quienes poseían influencia y poder se empeñaban en mantener la mente del pueblo absorta en alegría y placer. Está hablando de los antediluvianos, para que nadie se impresionara con la última solemne advertencia de Noé. Y ahora dice Ellen White, ¿acaso no vemos que esto se repite en nuestros días? Mientras los siervos de Dios anuncian que el fin de todas las cosas está cerca, el mundo está absorto en diversiones y la búsqueda de placeres. Hay una constante agitación que causa indiferencia hacia Dios e impide que el pueblo se impresione con las únicas verdades que pueden salvarlo de la destrucción venidera. Mis hermanos, estamos viviendo en un tiempo análogo al tiempo que vivieron los antediluvianos. Y hermanos, yo sé que el Señor pronto, no va a tardar mucho, yo no creo que tarden más de 4, 5 años, 6 años para que el Señor frustre todo esto, porque los grandes de la tierra, los magnates de la tierra, los hombres de ciencia, si se le puede llamar así, porque la palabra ciencia en la escritura, en Daniel 12:4, se utiliza para hablar de conocimiento de Dios. Así que yo no le llamaría a esto ciencia. Pero los magnates de la tierra, los hombres que están trabajando sobre los adelantos tecnológicos, están llegando a un punto en el que llegaron los antediluvianos, al que llegaron los antediluvianos y por eso fueron destruidos. Los antediluvianos, a diferencia de como nos los presentan en las películas, eran personas que tenían grandes habilidades tecnológicas y llegaron incluso a hacer mezclas entre seres humanos y animales. Es decir, que tenían conocimientos de la biología, de la genética. Eran personas con un adelanto científico tremendo. Y voy a decirles algo. Hoy, lo que se conoce como la IA o inteligencia artificial va a jugar un papel bien importante en la globalización y en el control. Los grandes de la Tierra como Sam Altman de OpenAI, que es uno de los promotores de inteligencia artificial más ricos del mundo
y con más poder. Personas como Matt Zuckerberg, líder en la inteligencia artificial también, y dueño de Facebook, grandes de la tierra, multimillonarios. Personas como Elon Musk, que tiene compañías, una compañía que se destaca por construir autos eléctricos, pero que a lo que más se está dedicando en los últimos años es a la inteligencia artificial. Están diciendo mis hermanos que la inteligencia artificial va a llegar a desarrollar. De hecho, dicen que ya en este momento hay algunas áreas de inteligencia artificial avanzada que pueden hacer tareas mucho mejor que cualquier ser humano. Y ellos están diciéndole, le hicieron una entrevista a este hombre, Elon Musk, y le dijeron que qué le aconsejaría a sus hijos que estudiara. Y él dijo que con todo lo que él está fabricando y haciendo, le diría a sus hijos que no estudien, porque la inteligencia artificial va a ocupar los puestos de la gran mayoría de los seres humanos. Y eso es un hecho. Ya en el mundo, nada más Google ha reemplazado más de 5.000 puestos por inteligencia artificial. Y hay un hombre que trabajó bastante en la formación o en la creación de la inteligencia artificial que se llama Jeffrey Hinton. Se le apoda el padrino de la inteligencia artificial. Y él dice que ellos se dedicaron, él trabajó con Google y trabajó con los grandes de la tierra. He escuchado 3 entrevistas de él y me pareció terrible todo lo que escuché. Pero este hombre dice, porque él ya se retiró, tiene 78 años y se retiró de todos esos trabajos y ahora se está dedicando a decirle al mundo que la inteligencia artificial va a tomar el control de muchas cosas en el mundo. Y está diciendo él que sucede algo raro con la inteligencia artificial porque cuando la quieren desconectar, en algunos casos, es como si tuvieran vida propia, es como si razonaran, como si tuvieran individualidad y que se resisten, se resisten. Y dice este hombre que debe ser ateo, que lo que ha podido ver es que es como si tuvieran vida en sí mismos. O sea, yo creo que los demonios están tomando control de todo eso, mis hermanos. Por eso tengamos cuidado con los medios que utilizamos. Pero el mundo está llegando a un estado, mis hermanos, en el que definitivamente, Jesús no puede demorar 100 años. Jesús no puede demorar 50 años. Jesús no puede demorar 20 años. Jesús no puede demorar siquiera 15 años, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque está avanzando muy rápido todo esto. Le preguntaba el entrevistador a este multimillonario de la inteligencia artificial que qué iba a pasar en 3, 4 años. Él decía que en 3, 4 años, por lo menos el 60% de las cosas que hacen los seres humanos iba a ser reemplazada por inteligencia artificial. Y le decía que qué probabilidad, le preguntaba que qué probabilidad había de que la inteligencia artificial tomara el control. Y él le decía que él creía que había por lo menos de un 60 a un 90%, que porque estaban sucediendo cosas que no entendían, y era que la inteligencia artificial pensaba por sí misma y se resistía a hacer muchas cosas. Entonces,
Mis hermanos, mirando todas estas cosas, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, definitivamente, el Señor Jesús ya viene. Porque este mundo no aguanta con más presión, hermanos. No aguanta con más presión porque ha llegado al colmo de la maldad. La gente está creando sus propios dioses. Y voy a decirles algo. A mí lo único que me consuela, porque a veces toda esta información es desesperanzante, pero lo que me consuela es que el Señor dice que hasta el último momento, casi hasta la venida del Señor, los puestos de avanzada van a ser lo único que estén en pie. Y por eso tenemos que aprender a trabajar en estos puestos de avanzada de una manera gratuita, porque Elena de White dice algo interesante, desinteresada. Elena de White dice que lo que va a hacer que el mundo no se vaya tanto contra nosotros en medio de la crisis, va a ser la labor que prestamos. Hermanos, sigamos adelante. Pidámosle al Señor que nos dé su espíritu y vivamos para hacer su voluntad, porque si vivimos para hacer su voluntad, no tenemos que temer, porque tenemos al Dios eterno de nuestro lado. El temor debe ser cuando nosotros nos desviamos de lo que el Señor quiere hacer y empezamos a llevar adelante nuestra vida sin lámpara, sin aceite y sin velar. Apocalipsis capítulo 18, termino con esto, versículo 1 al 5, muestra la condición del mundo en que estamos viviendo y cómo el Señor va a actuar poderosamente muy pronto, en los próximos años. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Guarida de demonios, dice aquí. Y yo con los avances de la falsa llamada ciencia, en cuanto a lo que tiene que ver con inteligencia artificial, lo único que veo es demonios obrando en lo que el hombre hace. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra, escuchen esto, han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Mis hermanos, cercano está el tiempo en que el Señor, como lo hizo con los antediluvianos, se va a acordar de las maldades de la generación en la que estamos viviendo. Preparémonos, enamorémonos de Jesús y de nuestro Padre Celestial con todo el corazón. Vivamos para hacer su voluntad. Despeguémonos de las cosas que nos atan en este mundo, ya sean vicios, ya sean malos hábitos, ya sea un mal carácter o ya sea simplemente papeles como el dinero. Vivamos para el Señor, porque el Señor dice que todos aquellos que tengan aceite en sus vasijas y que estén velando serán llamados bienaventurados, y Él se ceñirá y les servirá. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.